Gracias a todos por estar acá. Un enorme agradecimiento al Centro de Experimentación del Teatro Colón por recibirnos dentro del marco de las Noches de las Ideas, organizado por el Institut Français d'Argentine y por nuestros socios, Red de Centros Franco-Argentinos de Alianzas Francesas, Fundación Medife. Bueno, realmente es un placer recibir a los alumnos del Liceo Franco-Argentino Mermoz con un panel, de panelistas de renombre. Les dejo entre sus manos y, aprovechar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos a esta actividad de la 9ª edición de la Noche de las Ideas. Esta actividad esta mesa que se llama Informar en la era de las fake news, cómo combatir la desinformación. Vamos a estar trabajando en una dinámica que va a tener diferentes segmentos. Por un lado, va a haber una presentación a cargo acá de Mariana. Después nuestros invitados van a contestar algunas preguntas. Y después la idea es que ustedes, chicos, puedan ir pensando a partir de lo que vamos a ir exponiendo, a partir de las preguntas y respuestas de nuestros invitados. Van a ir pensando algunas preguntas que les surjan en base a lo que vamos a charlar, también en base a lo que ustedes traen, desde sus conocimientos, desde su experiencia, alguna reflexión, algún comentario sobre el tema, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de que ustedes no sean solamente públicos, sino también que sean parte de esta actividad, que podamos interactuar entre todos y tratar de pensar un poco qué es todo esto de la fake news, la desinformación, pensar qué es y también cuáles pueden ser las herramientas que nos podamos llevar, aunque sea una idea, una noción, de qué manera podemos pensar en abordar esa problemática. En primer lugar, voy a presentar a nuestros invitados. Primero la voy a presentar a Anita Puchar Sierra. Ella es fotoperiodista, narradora visual. En su obra cruza fotografía con exploraciones narrativas que van desde el dibujo y la performance para abordar otros temas como identidad, migración y territorio. Sus trabajos recibieron apoyo del Pulitzer Center, la Open Society Foundation. En 2001 ganó el Premio de Periodismo de Migración de la OIM y en 2024 el Premio Gabo. Colabora en The New York Times, Le Monde, El País, Washington Post, Revista Crisis, Gato Pardo, y es docente y conferencista de nuevas narrativas visuales. También nos acompaña Olivia York, que es directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, en donde coordina proyectos dentro de la organización, entre ellos Latam Chequea, que es una red de chequeadores latinoamericanos, y el área de investigación académica, que está destinada a entender en mayor profundidad las dinámicas de desinformación. También es licenciada en Sociología por la Universidad de París y tiene un máster en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha trabajado para varios medios de comunicación, entre ellos en radio y televisión. También nos acompaña Gianmarco Suma, que es especialista en comunicación política y relaciones internacionales. Es politólogo, fue director de comunicaciones de la ONU en Brasil, México y África Occidental. Es uno de los coordinadores de comunicación, fue coordinador de comunicación durante las campañas presidenciales de Lula en Brasil en el 2002 y 2006. Autor de varios libros y decenas de artículos académicos. Es especialista en comunicación y relaciones internacionales. Y su último libro, que es dedicado a la amenaza de las extremas derechas contra el sistema multilateral en América Latina, que está organizado junto a Mónica Herz, fue publicado en Brasil a fines de 2024. Es cofundador del Instituto Latinoamericano de Multilateralismo en Río de Janeiro y actualmente está preparando una tesis sobre las derechas radicales en América Latina en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. También nos acompañan Mariana Comoli y Celeste Wagner, que son egresadas de la Diplomatura en Medios y Redes en tiempos de polarización, que fue llevada adelante desde el área de Medios, Discursos y Política de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Mariana es periodista y licenciada en Comunicación Social. También es profesora de enseñanza media y superior en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y diplomada en Medios y Redes en tiempo de polarización de la Universidad de San Martín. En la actualidad trabaja como colaboradora permanente en Editorial Perfil, escribe para la revista Noticias y Marie Claire, trabaja como docente de periodismo en la UADE y en comunicación institucional. También nos acompaña Celeste, que es becaria doctoral del CONICET, magíster en periodismo por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Medios y Redes en tiempos de polarización por la Universidad Nacional de San Martín, también es licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires y docente de grado en la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, y también integra el Centro de Investigaciones de Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio de la Universidad Nacional de Quilmes.
Mi nombre es Leonardo Cordon, yo vengo del área de medios, discursos y política de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, ahora le voy a dar el paso a Mariana, que va a hacer la presentación donde vamos a tratar de dejar en claro algunas ideas, algunos ejemplos sobre fake news, sobre algunas líneas teórico-conceptuales para poder empezar a trabajar, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vengo acá porque me parece que es mejor estar más cerca de ustedes, que es un público joven, interesante. Bueno, vamos a ir pasando a la primera diapositiva. La idea es sumergirnos rápidamente en qué son las fake news, ¿sí? ¿Las fake news qué son? Pasamos a la siguiente. ¿Han visto esta foto del Papa? Bueno, les cuento que en 2023, hace apenas poquitos años, se hizo viral esta foto del Papa con esta campera inflada, muy canchera, muy moderna, y la verdad es que llamó muchísimo la atención porque todo el mundo decía, ¿es real? ¿No es real? ¿Qué pasó? Esta fue la primera foto que publicaron medios y se viralizó tremendamente en redes sociales, en WhatsApp y demás, y que fue la primera foto viral de la historia hecha con inteligencia artificial. Ahora, era falsa, ¿sí? La primera foto viral hecha en inteligencia artificial de la historia fue falsa. Dato. Siguiente diapositiva, por favor. También hace poquitos días, vieron con el boom del Eternauta, está circulando que hay supuestamente un juego de redes del Eternauta, también es falso, también circuló, también se viralizó y también lo han publicado en medios de comunicación. Siguiente. Entonces, la pregunta ahora, para anclarnos rápidamente en el tema es, ¿qué son las fake news? Las fake news son, por definición, información falsa, engañosa, ¿sí? Que se difunde deliberadamente, es decir, a propósito, ¿sí? Para desinformar, para generar confusión. Bien, siguiente. Ahora, lo raro de esto, y los invito a que pensemos juntos, es que fake en inglés, ¿qué significa? Falso. ¿Y news qué significa? Noticias. Ahora, es contradictorio. ¿Por qué? Es polémico también, porque se supone que las noticias, por definición, deben ser verdaderas, no falsas. Entonces, esa contradicción es compleja, por eso muchos especialistas deciden no hablar de fake news, sino directamente de desinformación, contenido engañoso, y con otros términos que en realidad serían esos términos un poquito más exactos, ¿no? Pero generalmente hablamos de fake news. Siguiente. Ahora, pensemos, ¿ustedes piensan que las fake news son un invento de la inteligencia artificial y las redes sociales? No, justamente. En la siguiente foto vamos a ver algo muy, muy viejo. Esta foto que vemos acá es de 1937. ¿Conocen a la persona que está así con estas manos acá, un personaje tristemente nefasto de nuestra historia? Hitler, exactamente. La foto que está a la derecha es la foto original, que al lado de Hitler hay una persona que trabajaba con él que se llamaba Goebbels, que era casualmente una de las personas que trabajaba en la propaganda y cuyo uno de los lemas que se hizo conocido es que él decía que cuanto más reproduzcas una verdad, una falsedad, más verdad se volvía. O sea, era reproduce una falsedad que luego se va a terminar convirtiendo en verdad. Tremendo, ¿no? Bueno, esa foto en 1937 fue retocada y no existía el Photoshop. Y así es como se difundió, sin él en la foto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se difundió en medios y ya había retoque digital y ya había manipulación informativa, cuando ni siquiera existía la digitalización ni Photoshop, ¿no? 1937. Siguiente. Ahora, los invitamos a pensar una cosa. ¿Ustedes piensan que los medios chiquitos hacen estas metidas de pata o estas cuestiones, o también los medios grandes difunden fake news? También los grandes, me encantó. A ver, siguiente. Justamente de eso se trata. ¿Bien qué pasó con la BBC? Cadena BBC internacional, seria, ¿sí? Bueno, en 2008 difundieron un video larguísimo, que lo pueden googlear, que era sobre la migración de los pingüinos, porque supuestamente los pingüinos iban volando de un continente a otro. ¿Los pingüinos vuelan? No, saben nadar claramente, pero no vuelan. Y esto lo hizo la BBC. ¿Por qué lo hizo? Bueno, supuestamente era una broma en el marco del Día de los Inocentes. Pero bueno, menudo chiste, porque la verdad que con la verdad y la información periodística no se debería embromar, ¿no? Bien, siguiente. Esto pasó, te lo pueden googlear después ahí. Y después hay otros
otras cuestiones que tienen que ver con fake news que son aún más graves, como tenemos el caso de la propaganda política, que forman parte de estas fake news, que ocurrió, por ejemplo, en el contexto de la Guerra de Malvinas acá en Argentina. Muchos medios publicaban información falsa, no solo una foto, sino notas enteras durante meses y un largo periodo en Argentina. Tuvimos de publicación de fake news sobre este tema. Ahí había titulares y revistas como esta, la revista Gente de 1982, en la que se leía, por ejemplo, seguimos ganando. Y todos sabemos que no ganamos la guerra, ¿no? Bueno, este es un caso de fake news en el que, por ejemplo, se habla de propaganda y en lo que hay es información sesgada o falsa para promover cierta perspectiva en la opinión pública, en la población, ¿sí? Siguiente. Otro tipo de fake news tiene que ver también con esto, con manipular fotografías. Acá, por ejemplo, fue en 2017, justo en un momento en que estaba bastante tensa la relación política entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, como siempre, ¿no? Pero estaba tensa la situación y se viralizó justamente una foto en la que Putin estaba charlando con Trump. En realidad, también había sido retocada esa foto y no había estado Putin en esa silla, sino que lo pusieron digitalmente. Siguiente. Ahora, no son solamente los cambios de fotos o el cambio de información de vamos ganando o no casos de fake news. También tenemos casos que son detectables, pero tal vez más complejos de ver, que se llaman descontextualización. ¿En qué consiste esto? Miremos esta foto un segundo. Esta foto se viralizó y decían que este supermercado desabastecido era de Venezuela. Cuando uno ve esta foto dice, bueno, los supermercados en Venezuela están faltando alimentos, es una situación tremenda. Resulta que esa foto que se viralizó como en el contexto de Venezuela había sido tomado un año antes en Estados Unidos, justo cuando venía un huracán. Porque en Estados Unidos, cuando vienen los huracanes, la gente va a los supermercados a abastecerse de toda la comida que después va a tener que estar encerrada en su casa y no puede comprar. Entonces, ahí el contexto había cambiado. No era Venezuela, era Estados Unidos. La foto es real, no se manipuló, no se retocó, pero lo que cambia es el contexto. ¿Para qué? Para, de nuevo, generar otro significado. Entonces, por último, pasamos a la siguiente, por favor. También la última clase de fake news que nos interesa que conozcan es lo que se llama deep fake. En ese caso, directamente son videos con voces falsas. Hace poquito se viralizó un video de Tom Cruise, el actor, que se lo mostraba muy torpe, caminando, se caía, era como una cosa bastante patética, y no era él. Había sido hecho ese video con inteligencia artificial, pero tenía su voz, su imagen, sus movimientos, y todos nos creímos que era él y no era. Entonces, como conclusión, pasamos a la siguiente y última, les dejamos un mensaje de José Luis Borges que tiene que ver con que la verdad nunca penetra en una mente que no esté dispuesta. Entonces, el desafío justamente consiste en tener nuestra mente cerrada a las fake news y estar atentos a esto, ¿sí? Damos paso a lo que viene. Bueno, muchas gracias, Mariana. Y pudieron ir siguiendo, chicos, la presentación, ir empezando a pensar un poco todo este tema. Y ahora vamos a pasar unas preguntas para que contesten los invitados, así que le damos lugar a Celeste para que tome la palabra. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos y a todas también. Para abrir un poco la conversación con los invitados de hoy, preparamos algunas preguntas para ir profundizando un poco qué es este gran tema de la fake news a través de la experiencia y de la trayectoria de cada uno de ellos. Entonces, como les decía también Leonardo al principio, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, recuérdenlo porque así al final van a tener la posibilidad de preguntarles. Entonces, bueno, para abrir la conversación vamos a empezar con Anita, si te parece bien. Anita, como decíamos antes, es fotoperiodista, entonces una de las primeras cosas que queríamos preguntarte es si nos podés contar un poco qué es el fotoperiodismo y cómo crees que se puede relacionar con las fake news. Gracias. Bueno, ¿qué es el fotoperiodismo? Yo creo que varios de los que están acá me tuvieron en algún momento visita en sus clases con los profes de francés y el CDI, donde ya empezamos a pensar un poco qué es el fotoperiodismo, que por ahí es una palabra que no es tan común, o muchas veces cuando yo digo que soy periodista me preguntan en qué canal trabajo y digo que no trabajo en un canal, sino que mi herramienta es la imagen, ¿no? En realidad, así como los colegas de radio, como los colegas
de prensa escrita, usan las palabras, combinan las palabras para contar historias, hechos. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con la imagen fotográfica desde nuestras cámaras de fotos, ¿no? Y tenemos el mismo oficio porque investigamos, porque dudamos, porque cruzamos fuente, porque vamos a terreno, pasamos tiempo con personas entrevistando para después sacar fotos que puedan transmitir y muchas veces dialogar con otras herramientas, como puede ser un colega que escribe la nota, ¿no? Y el fotoperiodismo es tan amplio como el periodismo en general. Puede ir de cubrir una manifestación y buscar una foto que represente un momento clave para terminar en tapa de un diario, pero puede ser un trabajo de un año yendo al mismo lugar, volver, para tener un conjunto de imágenes donde todas van a ser necesarias para contar esta historia, desde un retrato, una escena colectiva, un detalle, y combinar para poder acercar a las personas un pedazo de esta realidad que estuvimos viendo, compartiendo e investigando. Bien, bueno, la segunda pregunta que teníamos pensada para vos tiene que ver también con este contexto que contaba Mariana, en donde nosotros todo el tiempo estamos rodeados de imágenes. Entonces, en ese contexto, ¿vos crees que hoy una imagen alcanza para poder definir o para poder construir o instalar algo como verdad, como verdadero? Bueno, me parece que la introducción estuvo muy buena en el sentido, había traído ejemplos también, pero está bueno porque al menos también fueron visuales, no solo comentándolos. Me parece que la imagen nunca, Andrea, nunca fue capaz de dar una verdad con diferentes momentos, ¿no?, en su construcción. Vimos acá el caso de los fotomontajes, que podemos tapar a alguien. Hay miles de casos que sea por fines políticos, que hay un fotógrafo en Ecuador que borra a todas las personas indígenas de las fotos a final del siglo XIX, con un ideal de sociedad ecuatoriano donde no habían personas indígenas. Entonces, los motivos y las maneras pueden ser varios y siempre existieron. En lo que llamamos postproducción, es decir, una vez que la imagen ya está y que la tengo en mi computadora, en mi imprenta o lo que sea, pero en realidad también en el momento de hacer la imagen. Primero porque todos los que estamos acá tenemos una mirada. Miramos el mundo, comprendemos el mundo desde un determinado lugar, desde nuestra cultura, nuestras experiencias. Entonces, podemos ser 10 fotógrafos en una misma situación y tener 10 maneras diferentes de contar la historia. Eso aporta una diversidad de miradas que es importante, justamente, pero durante muchos años el periodismo y el fotoperiodismo estuvo concentrado en las manos de pocas personas que contaban el mundo desde una supuesta objetividad. Es algo que se está desconstruyendo un montón hoy, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en el continente africano, la mayoría de los que fotografian ese continente durante las últimas 5 décadas eran fotógrafos de Estados Unidos o de Europa. Entonces, como eso es África, pero hoy aparecen fotógrafos de estos territorios que de repente nos cuentan, no, eso también es África. Entonces, me parece que pueden pasar también momentos, al momento que yo hago esto con mi cámara o mi celular, y también puedo armar escenas. Se vio también en la historia del fotoperiodismo puestas en escenas para tener la foto mejor lograda, muchas veces también vinculado con las noticias, el morbo, para tener el fotón, como decimos. Son también cosas, obviamente, que no son parte de nuestra edición, pero que existen y está bueno tenerlo en cuenta. Y como decías, la decontextualización. Podemos soltar una foto en el mundo digital y se va a poder interpretar de 1000 maneras, como decía, porque somos todos diferentes y vamos a enfocarnos en una parte de la imagen que va a llamar nuestra atención y entenderla de una manera, y también porque si se agrega un pie de foto, y yo sé que esto lo estuvieron trabajando también, podemos poner cualquier pie de foto y de repente, por más que el fotógrafo o la fotógrafa tuvo buenas intenciones de captar un momento sin modificar la escena, ya en su vida, en las redes, en los diarios,
que cualquiera la puede bajar y volver a subirla en otro lado y poner lo que sea, ya la imagen está dispuesta a estar transformada en sus sentidos por ese medio. Entonces me parece que además la foto, porque estamos en una era muy visual, está en el centro también de todo esto, porque tenemos poco tiempo de atención y entonces vemos desfilar fotos y las sumamos a nuestro imaginario colectivo sin cuestionarlas muchas veces. Y es ese tiempo que hay que a veces tomar para decir, ¿para qué foto estoy viendo? ¿El Papa? ¿Es el Papa? Hay algo que me parece interesante, que capaz no tenemos que nombrar esos fotos. Hay un fotógrafo justamente que decía que estos son prompts. El prompt es lo que le ponemos a ChatGPT, a todo, para que nos crea algo. Entonces, está bien, eso capaz es otra cosa y tiene todo el derecho a existir, pero capaz no es fotografía. Y entonces vamos a poder empezar a diferenciar y organizar la información de una manera diferente. Bueno, muchas gracias, Anita. Bueno, para seguir el diálogo acá con la mesa, le damos paso a Olivia, que como decíamos antes es directora de Impacto de Chequeado, y un poco también siguiendo con este tema de las imágenes y de las distintas formas en que circula la información hoy, queríamos preguntarte cómo es que hace Chequeado para decir si una noticia es verdadera o es falsa. Muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por la invitación para estar acá y a ustedes que están atentamente acá escuchando. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que una noticia es falsa? Nosotros en Chequeado nos dedicamos a eso. Una de las cosas que hacemos, entre otras cosas que hacemos como organización, es literalmente chequear si algo es verdadero y falso. Por ahí nos vieron circular en redes, si ven las típicas imágenes con un falso encima, arriba, rojo, eso suele ser el trabajo que nosotros hacemos, por ahí es lo más conocido de lo que hacemos. Y para llegar a esa conclusión lo que hacemos es, tenemos un método. Nuestro método tiene 8 pasos. Y la razón por la que tenemos un método es, uno, porque tratamos de no equivocarnos y esto nos ayuda a limitar los errores, pero sobre todo porque queremos tratar cualquier contenido por igual. Y nosotros somos periodistas, todos tenemos nuestro corazoncito y por ahí a mí me gusta más uno que el otro y no queremos que eso se ponga en el camino de cuando vamos a hacer nuestro trabajo de chequeo. Y una forma de limitar nuestros propios sesgos es tener un método y asegurarnos de hacer el mismo recorrido con cada uno de los contenidos que vemos. El método tiene distintos pasos: consultar a fuentes oficiales, consultar a las personas involucradas, consultar a fuentes alternativas, poner la información en contexto y demás. Dicho eso, es muy distinto el tipo de herramientas que usamos y el trabajo que nos insumen los distintos tipos de chequeo. Como comentaba recién, casos de imágenes que están sacadas de contexto, que es algo súper común. Una foto por ahí, como contaban antes, de un momento en un país tomada como si estuviese ocurriendo acá y ahora. Pasa mucho con las manifestaciones, por ejemplo. Y ahí el trabajo puede ser relativamente sencillo. Basta con buscar esa imagen en Google, encontramos que fue publicada hace 3 años en otro país, sabemos que se trata de una imagen falsa. Ahora, si la foto es una foto generada con inteligencia artificial que cuando la busco en Google no me da ningún resultado, empieza a ser un poco más complejo el proceso y entonces tenemos que decir, bueno, esta foto fue sacada de tal manifestación, bueno, ¿desde qué ángulo? ¿Hay otras fotos que muestren lo mismo? Porque probablemente no había una sola persona registrando ese momento. Porque si estamos hablando de una confrontación, hay más evidencia de que esa confrontación existió y tenemos que empezar a buscar otras fuentes y ahí nos empezamos a demorar mucho más. Lo mismo cuando se trata, por ejemplo, de desinformaciones que son una frase inventada. De esto hay mucho y sobre todo en momentos electorales, en la que dicen que tal político dijo tal cosa y es típicamente la imagen como si fuera un medio de comunicación, una de esas placas que circulan en redes con el textual. Es muy difícil probar que alguien no dijo algo, porque siempre es más fácil probar que alguien hizo algo que alguien no hizo algo. Entonces tenemos que ir a buscar todo el archivo histórico, a ver si la persona en algún momento se refirió a eso, ir a ver ese medio y todo lo que publicó en sus redes sociales, a ver si en algún momento publicó algo relacionado, qué entrevistas dio a la persona, y tenemos que hacer todo ese trabajo para llegar a decir simplemente no, jamás lo dijo. Y el tema con esto, digo, más allá del método que usamos nosotros desde Chequeado, haciéndolo en el día a día, es que creo que lo más importante es que hay que tener un espíritu muy crítico cuando nos cruzamos con las noticias. Y en esto, ¿cuántos de ustedes van a buscar noticias a un lugar en el día a día? Levanten la mano. 1, 2, 3.
Bueno, se van sumando de a poco. ¿Cuántos de ustedes simplemente consumen las noticias que les aparecen en redes sociales? Va por ahí. Se van subiendo más y más manos. Bueno, pasa mucho esto, que en realidad las noticias que consumimos no es que quizás antes teníamos un momento más ritual para consumir las noticias en que decíamos, me voy a sentar a leer el diario, voy a poner las noticias en la televisión, y ese era mi momento y por ahí despertábamos todo nuestro espíritu crítico. Hoy nos pasa más que nos cruzamos contenidos en redes y entre medio de la foto de mi amigo, de la mascota de mi primo, del cumpleaños del otro, aparece una noticia, no le prestamos demasiada atención, necesariamente decimos, oh, qué tremendo esto que pasó, bueno, y seguimos a otra cosa. Y rara vez en ese contexto nos vamos a poner a pensar, ¿pero será realmente cierto esto o no? Y en eso creo que es importante despertar ese espíritu crítico en esos momentos, por más que no estemos explícitamente consumiendo noticias, es el momento en que nos estamos informando y es importante que estemos atentos para no caer en desinformación. Y más todavía si están empezando a usar inteligencia artificial para informarse y si están preguntándole a chatbots sobre actualidad, sobre qué hacer con tal cosa, sobre cualquier tipo de cosas, sepan que esos chatbots de inteligencia artificial dicen muchas tonteras, dicen muchas cosas que no son, inventan todo tipo de cosas, entonces está todo bien como una primera aproximación, si quieren jugar con eso, si quieren pimponear ideas incluso, no se queden con lo que eso les diga porque puede estar muy, muy equivocado. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta que teníamos pensada para vos es si en el trabajo de chequeado ustedes pueden detectar temas en los que aparece más desinformación, en los que les llega a ustedes incluso más desinformaciones para chequear. Sí, en general la desinformación sigue muy de cerca a la información. Cualquier cosa que está generando interés de las audiencias, quienes desinforman son muy rápidos en detectarlas y empezar a generar desinformación sobre eso. Quizás quieren confundirnos para generar un poco de caos, quizás quieren ganar plata porque la desinformación genera clics y entonces eso después lo pueden monetizar o a partir de eso te van a vender un producto. Por distintas razones, quienes desinforman están muy atentos. Entonces, si teníamos, por ejemplo, las noticias del Papa hace un par de semanas, si estamos hablando todos del Papa, va a empezar a salir desinformación del Papa. Estamos todos mirando el Eternauta, va a surgir desinformación del Eternauta. Cualquier tema que esté en agenda, en elecciones, ni hablar, circula un montón de desinformación. Lo que sea un tema de actualidad va a generar desinformación y en particular todo tema que tenga que ver con nuestros prejuicios, con grupos minoritarios, con cualquier cosa que pueda explotar nuestros prejuicios y nuestros sesgos va a generar desinformación. Y en eso hemos visto muchísimo más específicamente de temas, por ejemplo, en cuestiones de género, vemos mucha desinformación circular, especialmente, por ejemplo, sobre educación sexual y qué es lo que se enseña realmente en las aulas. Hemos visto mucha desinformación sobre cambio climático y estamos viendo mucha desinformación sobre teorías conspirativas y todo tipo de teorías de que hay una especie de orden mundial que está tratando de establecer un control sobre el mundo a través de distintas maneras. Vimos mucho eso en la pandemia y después de eso lo seguimos viendo, por ejemplo, sobre que nos van a obligar a comer insectos en vez de comer carne porque es parte de la Agenda 2030 y esto es todo un plan para que no podamos comer carne en el futuro y este tipo de teorías conspirativas que estamos viendo de manera muy común. Pero cualquier tema que empiece a aparecer, cualquier tema que genere interés, va a venir seguido de la desinformación muy, muy cerquita. Bueno, muchas gracias, Olivia, también por tus explicaciones. Ahora, si les parece, vamos a pasar con Giancarlo. Giancarlo, como decíamos, es periodista y también es especialista en comunicación política, entonces queríamos aprovecharte que teníamos la posibilidad de tenerte acá para preguntarte si crees que las fake news afectan a la democracia y si así lo crees, ¿en qué sentido, de qué forma afectan las fake news a las democracias? Sí, buenas tardes, es un gusto estar aquí. Como soy el tercer en la fila aquí, ya muchas cosas me las dijeron Anita y Olivia antes de mí, eso me facilita la respuesta. La democracia es algo fácil, no fácil, es algo extremadamente frágil. Es una estructura que funciona cuando la gente tiene confianza en la estructura política, lo que significa también confianza en sus gobiernos, en las instituciones, en los líderes del país, que en la mejor de las hipótesis son
fueron elegidos por vía democrática, a través de un proceso electoral. Por la edad de ustedes, todavía probablemente, bueno, fuera uno u otro adulto que veo acá en la platea, todavía no votaron, pero cuando el día que irán a votar por la primera vez es una gran responsabilidad. Y para poder elegir para quién votar, para saber, digamos, con relación a sus valores, a las cosas que piensan, que le importan, que piensan que sean necesarias para su vida, para el país, etc. Bueno, hay que tener información. O sea, saber, poder basear la tomada de decisión política en las elecciones de la vida de cada uno y de cada una, en informaciones verdaderas, no en informaciones falsas, no en desinformación. Y como nos decía ahora Olivia con toda razón, en los periodos electorales la desinformación es algo que se pasa todo el tiempo, se volvió parte integrante de los procesos electorales. Eso es algo que viene desde que la política existe, pero las redes sociales, el uso de Internet, volvió todo eso mucho más rápido y mucho más efectivo en la desinformación. A los 14, 15 años que ustedes tienen, creo por los que veo acá contra la luz, bueno, ustedes son la primera generación que vivió toda la vida en la época en que las redes sociales se volvieron, de hecho, una de las principales herramientas de información. Para mi generación eran los medios escritos y mucho más las redes sociales, y hace 10 años, 9 años, hubo el primer gran escándalo, por ejemplo, de utilización de redes sociales para influenciar elecciones. Un escándalo fue en Gran Bretaña, una empresa inglesa que se llamaba Cambridge Analytica, que utilizó datos de Facebook. Bueno, creo que nadie entre ustedes usa Facebook, porque me dice mi hija que tiene 15 años que hoy es solo una red social para viejos, como yo. Pero en la época Facebook era la red social más importante y bueno, esos utilizaron los datos de la audiencia para crear informaciones y direccionar determinadas informaciones para cada uno, esencialmente como forma de manipular el voto, eso para las elecciones en Estados Unidos, las elecciones que ganó Donald Trump, que además es el señor que popularizó la expresión fake news, que es una expresión que viene de la fin del siglo XIX, pero es Donald Trump que la puso en la mesa para todos. Entonces, para que una democracia funcione, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ser bien informados, bien informadas, y tienen, por tanto, que poder tomar sus decisiones a partir de algo que sea factual. Por tanto, los que trabajan con desinformación, porque la desinformación, como decía Olivia, es algo, digamos, hay un proceso, hay por detrás grupos y gente que lo hace todo el tiempo. O sea, no es solo el meme que uno produce porque es algo gracioso, lo hace con los amigos, eso se pasa también. Pero hay, digamos, es algo muy organizado, es muy profesional, es muy rápido, y eso es hecho para manipular las opiniones y también los flujos electorales de la gente. Y cuanto más extremado el discurso, cuanto más, perdón, yo mismo me decía que debía parar, pero cuanto más extremado el discurso, cuanto más violento el discurso, bueno, probablemente más desinformado es, más falso es. Bueno, muchas gracias. Un poco recién lo estabas comentando, pero de todas formas te voy a hacer la pregunta por si te gustaría agregar algo más. También teníamos para preguntarte quiénes suelen estar detrás de la fake news y por qué. Sí, exactamente. ¿Quién está por detrás de la fake news? Bueno, hay que preguntarse algo. ¿Quién gana con esta noticia falsa? O sea, con un poco de inteligencia, en general, no es tan complicado tener una hipótesis de quién está produciendo esas fake news. Hay varios aspectos. Por ejemplo, si tenemos hay en curso una guerra, un conflicto armado,
Bueno, allá es normal que todos los lados involucrados estén produciendo propaganda, y la propaganda es otro nombre que podemos dar a fake news, o sea, tú utilizas las informaciones que son útiles para favorecer tu lado contra el otro, manipulando, omitiendo, inventando, aumentando, etc. Entonces, ¿quién gana con esta información? Y eso en los procesos políticos también. Sale en la víspera de una elección sale un video que no se sabe muy bien, o un audio, porque los audios ahora son espectacularmente bien hechos con la inteligencia artificial, de un político que es candidato, que dice, sí, me puse en el bolsillo la coima, qué sé yo, o algo parecido. Bueno, esta información no sale en ningún medio tradicional profesional, y sobre eso voy a decir algo. Y bueno, o sea, tenemos probablemente un caso de fake news, evidentemente después hay las organizaciones que hacen eso, digo, no, mira, esto es falso, solo que es una lucha muy ingloria, porque tú tienes millares y millares de informaciones falsas, y por tanto los grupos que heroicamente hacen ese trabajo de chequeo, bueno, por 10 que checan hay 1100 que son pasadas, son pasadas. Entonces, ¿a quién gana con esta información, con esta desinformación, con esta cosa falsa? Y yo le cuento un episodio que me se pasó, digamos, algo que yo hice por mi trabajo con la ONU, durante la pandemia de COVID-19, ahora parece una vida atrás, pero cuando hace 5 años. De hecho, si ustedes se acuerdan, circularon un montón de informaciones falsas que eran tipo, la vacuna le va a enfermar de esto, se va a tener una degeneración genética con una antena de 5G que los chinos van a poder utilizar para dominar sus cabezas, y otras cosas absurdas de ese tipo, o la forma de curar el COVID o no infectarse es invermectina, que es un medicamento para infecciones digestivas de animales. Bueno, ¿quién ganaba con eso? Ganaba con eso grupos demagógicos de gente que quería esencialmente sabotar los esfuerzos contra las campañas de vacunación, impulsionando una agenda contra la ciencia. Eso sigue todavía. Ahora, la última cosa que quería decir, evidentemente los medios de comunicación profesionales, los periódicos cuando aún existen, o las televisiones más serias, pueden equivocarse, se equivocan, porque yo soy periodista muchos años, y los equívocos son inevitables, como en todas las profesiones de la vida, pero tienen una serie de parámetros de chequeo. No es solo alguien que se inventa algo, o que tiene que ser rápido, o hacer algo que, como decía Olivia, que es el cazacliques, porque eso se monetiza. Entonces, una sugestión: cuando un amigo le envía algo que le parece interesante, por tanto impactante, chequen antes, ustedes mismos, antes de retransmitir esta información. ¿Y cómo chequen? Bueno, entran en el sitio, estamos acá en Argentina, que sea qué sé yo, de Clarín o Página 12, un periódico de verdad. Y si no está ya esa información, es muy probable que no sea verdadera. Entonces, una cosa que como Naciones Unidas decíamos, esto termino mismo, es antes de retransmitir, de retuitar o cualquier cosa, piensen, chequen, es verdad, es plausible, es algo que favorece a quién, y a partir de eso deciden si esa información que vale la pena retener para ustedes mismos y transmitir adelante o no. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora la idea es que sean ustedes, a partir de todo lo que escucharon, de la presentación, de las preguntas, de las respuestas, qué es lo que tienen para preguntar, o una reflexión que quieran compartir,
algo que les haya surgido a partir de la charla recién, algo que hayan traído de antes, que vengan trabajando en la escuela o en otros ámbitos. Así que bueno, los invitamos a que hagan alguna pregunta, compartan algún parecer, alguna reflexión. No sé si llega el micrófono, si no lo hacemos a mano alzada. No sé quién quiere empezar, a ver. ¿Nadie va a alguna pregunta? ¿Nadie? Mucho murmullo, pocas preguntas. ¿Ya venían trabajando este tema en algún ámbito, en el colegio, en algún lugar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que venían trabajando? ¿Cuál es la idea central que venían trabajando que se puede asociar a fake news? ¿Y qué te surge de fake news? Dale. No pasa nada. No sos tímido. Que no tenés que saber, tenés que preguntar, justamente. Esa es la idea. Algo estabas por decir, dale. Sí, dale, vamos. Allá hay una... Leo, allá hay una mano. No. Te pido en voz alta, fuerte, porque no creo que llegue el micrófono. No me quedo en cuenta qué tiene que ver esto con la noche de las ideas. Bueno. La idea es tratar de que sea un espacio de reflexión donde surjan diferentes temas de actualidad y que tienen que ver con un montón de cuestiones, no como cuestión de ámbitos. No es solamente, nosotros no se planteamos la idea de la fake news y la desinformación a partir de una idea central. No es sobre una temática específica que se planteó que hay fake news sobre tal tema, sino la idea es pensar cómo la idea de la desinformación y la fake news atraviesan todos los temas en los cuales estamos inmersos. Especialmente hoy en día, donde las redes sociales, el avance de los medios y demás, hace que sea mucho más factible que estemos todo el tiempo expuestos a esta desinformación. Esa es un poco la asociación que podemos hacer entre por qué las ideas, por qué la noche de las ideas y por qué la fake news y la desinformación. Sí, te agrego algo más que no solo las ideas, sino también la acción, la posibilidad de hacer algo contra eso, que es un poco lo que vamos a decir en un ratito. Pero todo lo que estamos hablando, la idea es que podamos después, como decíamos recién, bueno, cuando nos llega una publicación en el celular, quizás pensarlo, quizás preguntarnos antes de compartir. En esa acción podemos cambiar mucho. Entonces, un poco también la idea de reflexionar estos temas es que ustedes puedan llevarse también algunas cosas para que puedan hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguro? Claro, o si alguna de los ejemplos le llamó más la atención que otro, el del Papa, ¿por qué te llamó más la atención esa que otros ejemplos? Y vos decís que salió más o menos fachero en la... ¿Más? Pero no vieron, por ejemplo, la misma imagen del Papa que mostramos de ejemplo, con esa campera blanca y demás. ¿No la vieron nunca la misma imagen, pero con esa campera y otros colores? ¿La viste? Con la misma campera y una cerveza. ¿Y quién más la vio con alguno? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que es tan obvio? Bueno, un poco el desafío de ver por qué parece tan obvio que sea de rosa. ¿Y qué otra imagen, como decimos, era obvio que esto era una fake news? Dale, ¿levantaste la mano? Dale. La imagen del Papa es así. Circuló hace apenas 2 años una imagen del Papa con esa campera toda grandota inflada y fue la primera imagen que se viralizó muy rápidamente producida con inteligencia artificial. Hasta ese momento, ahora estamos todos a full con la inteligencia artificial, pero en ese momento no era tan común. Se viralizó muchísimo y después supimos que era una imagen falsa, una fake news. Entonces, a partir de ahí, fue como un ícono esa imagen de cómo se puede viralizar rápidamente una imagen que uno ve y de una no detecta que es falso. ¿Cómo sabes que es falso o no? ¿Cómo sabes que el Papa no se puso esa campera? Parece raro porque no se vestía claramente de esa forma, pero ¿cómo podés saberlo? Bueno, esa fue la primera imagen viral que fue falsa y a partir de ahí me parece que pudimos empezar a abrir bien los ojos y abrir bien las orejas en torno a qué es real y qué es mentira y cómo muchas veces lo que nos llega como información verídica, real, es falsa. De hecho, no sé si la han visto, pero esa imagen después del Papa se convirtió en meme y aparecía con una campera de Boca, después con otra de Newell's, o sea, después ya se convirtió en meme, pero la verdad es que en un principio costaba mucho diferenciarlo y me parece que el link con la posibilidad de pensar hoy aquí el tema de las ideas es que
la idea de la democracia y la idea de la desinformación es troncal para cualquier sociedad. Entonces está bueno que las nuevas generaciones también podamos reflexionar sobre eso. Solo para agregar algo, pensando en esa imagen del Papa, que dentro de todo es graciosa y no tan dañina ni para la persona ni para la sociedad, pero tenemos que pensar que hay muchas otras imágenes o contextos donde sí puede tener consecuencias un poco, bueno, como estábamos explicando, en términos de sociedad, en términos de convivencia en la sociedad, en términos de democracia. Entonces, está bueno tener eso en cuenta también, no solo quedarnos en... Está bueno para entender, pero pensar que pueden ser muchas otras imágenes, que puede ser con personas conocidas, como el Papa, pero podría tocarnos a nosotros también, porque circula una imagen y alguien hace algo con eso, entonces, y ahí se puede volver capaz acusándonos de otras cosas o porque somos parte de una comunidad, de una etnia o lo que sea. Entonces, más allá de las que pueden ser graciosas, quedarnos también en la mente que puede ser un tema real en la sociedad que tenga impactos muy grandes. Les hago yo una pregunta. ¿Quién de ustedes ya tiene 16 años o va a ser 16 años? Bueno, entonces, ¿se van a registrar para poder votar o van a esperar a los 18? Pero, digamos, para alguien que vote o pueda votar, ¿cuál es la forma para informarse, para decidir para quién votar? ¿Es con redes sociales? ¿Es internet? ¿Y cómo elegir cuáles son las informaciones que piensan que sean relevantes para poder votar? Es una pregunta. Fuerte, de vuelta, dale. Dale. Buenísimo. Ok. Él ahí decía que para informarse de quién votar, usar el debate presidencial. Ya como Ok, bien. O sea, hay que mirarlo por entero o leer solamente o mirar que alguien que hizo una síntesis de 15 segundos de la habla de uno, del habla de otro, que circula después en TikTok o Instagram. Mirar todo el debate, son 2 horas de debate. No, solo iba a sumar además, decían por acá que en el caso de la foto del Papa es obvio que es falsa. Lo que algunas cosas nos parecen obvias a nosotros, no a todo el mundo le parece tan obvio que es falso. Por ahí, si vos estás muy acostumbrado a ver imágenes con IA y te das cuenta de que tienen una cierta textura, de que a veces tienen incluso errores, a veces les sobra un dedo, a veces los lentes tienen una sombra rara, bueno, por ahí te das cuenta. Un montón de gente que no está tan familiarizada con las imágenes, quizás no es capaz de darse cuenta que eso es falso. Y lo mismo pasa a muchos niveles. Si vos te gusta tal candidato o tal línea política, es mucho más probable que te des cuenta cuando están diciendo algo falso sobre tu candidato que cuando dicen algo falso sobre el otro. Porque cuando dicen algo falso sobre el otro, decís, y sí, yo siempre supe que era un desgraciado y que iba a hacer estas cosas. Y no te pones a pensar, ¿en serio? ¿Realmente dijo esto? No tiene ningún sentido. ¿Por qué diría eso en público? Cosa que sí te vas a preguntar con tu propio candidato. Entonces, lo que a algunos les parece obvio que es falso, créanme, porque lo vemos todos los días, hay millones de personas que no les parece tan claro y que porque juega a favor de sus propios sesgos y de lo que ya piensan, como las cosas que te confirman lo que vos ya pensás, tienen mucho más probabilidad de que le creas que las cosas que van en contra. Entonces, en línea con los consejos que daba antes Giancarlo, es decir, cuando algo sea súper fuerte y además te reafirma lo que vos ya creés, duda el triple. Y cuando algo va en contra de lo que pensás, aplicada el mismo espíritu crítico en los dos casos. Sí. Una cosa más, espero que eso no se pase con ninguno de ustedes en su liceo, etcétera, espero mismo que no. Pero una cosa que se está multiplicando en los últimos años, gracias a la deepfake producidos con inteligencia
inteligencia, no sé si es la palabra cierta, pero con inteligencia artificial, son esos videos donde a partir de la foto de uno o una se producen vídeos eróticos, porno. Es una forma de eso, después empieza a circular en la escuela. Eso hubo casos en Francia también, ustedes han visto de gente después que, bueno, tuvo malísimas consecuencias, gente que entra en depresión o cosas peores, etc. Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de desinformación, de deepfake, utilizando la inteligencia artificial. Me quedé pensando, un dato que no me parece menor, una estadística. Hay estudios que demuestran que la información falsa se distribuye 6 veces más rápido que la información verídica. Esto me parece que es un dato interesante para pensar. Cuando nos llega una información que no sabemos si es verdad o no, tal vez lo interesante es poner un stop y decir, pará, ¿será cierto? Antes de reproducirlo, porque todos tenemos una responsabilidad en eso. Parar un segundo y decir, ¿será cierta? Antes de reproducirlo, hacer este ejercicio de reflexión. Porque si no, estamos contribuyendo a esa distribución que efectivamente es 6 veces más rápida de información falsa y no le hace bien a ninguna sociedad. Bueno, ya estamos en el cierre, nos quedan apenas unos poquísimos minutos y vamos a aprovechar estos minutos siguiendo con nuevas preguntas para nuestros invitados, pero si bien algo ya estuvieron diciendo, ahora la idea es tratar de pensar qué se pueden llevar de acá para qué hacer con todo. Pues hasta ahora hablamos mucho de toda una gran problemática, de una situación que trae riesgos, que trae una cantidad de desafíos, pero bueno, también que se lleven por lo menos alguna idea, alguna cuestión que les sirva para pensar qué hacer frente a eso. Así que les vamos a pedir a Olivia, a Anita y a Giancarlo una última respuesta cortita de 1 minuto, porque no tenemos mucho más, sobre qué podemos hacer para contrarrestar a la desinformación. ¿Sí? Como algo, no hay soluciones mágicas, pero por lo menos ahí tirar una línea. ¿Cómo no? No hay soluciones mágicas, pero sí hay soluciones. Y hay muchas cosas que podemos hacer. La primera, la venimos diciendo, es estar atentos cuando vemos un contenido, tomarnos unos segundos. ¿De verdad es cierto esto? No me cierra. Si no lo vi en ningún otro lado, por ahí vale la pena esperar un poquito a ver qué pasa antes de creerlo y sobre todo antes de compartirlo. Y sobre todo también aprender a informarnos bien. Digo, como tener una dieta informativa que nos ayude a estar informados, a saber qué es lo que está pasando y a tener un diagnóstico real, porque eso va a ayudar a que no nos puedan manipular tan fácilmente. Si nosotros no nos informamos, es más fácil que alguien que te quiere manipular a través de la desinformación pueda hacerlo. Y para tener esa dieta informativa, se puede adaptar a lo que sea que a ustedes les quede bien para informarse. ¿Les gusta TikTok? Sigan a TikTokers serios, que sean buenos y que les puedan dar buena información. ¿Les gusta escuchar podcasts mientras van a algún lado? Escuchen un par de podcasts que al día los pongan al día con los temas que se están discutiendo. Es con newsletter, es con lo que ustedes quieran, el formato que les quede cómodo. Elijan uno, encuentren una fuente que sea confiable, que se den cuenta que realmente les da buena información, e infórmense activamente para que después no los puedan manipular a través de la desinformación. Adhiero a todas las primeras propuestas. Estaba leyendo estos días un pequeño libro que recomiendo al lycée français, que se llama Peut-on déjouer les fake news, que es para a partir de 15 años. Y me gustaba mucho una expresión que tenía dentro del libro, que se llamaba dudar de manera metodológica, ¿no? Y yo creo que, dicho así, ya no tengo tiempo, son jóvenes, tienen 1000 cosas para hacer, pero lo pueden tomar casi como un juego, como un ejercicio de detective, de investigador, y de hacerse estas preguntas de dónde lo estoy viendo. Hablábamos del debate presidencial. Bueno, no solo escuchar los recortes, pero cómo ha sido recortado, cuál es el marco general, cuál era la frase anterior, posterior. Y también en el caso de mi rubro, la imagen, yo creo que nos falta todavía, por más que estemos inmersos en las imágenes, alfabetizarnos visualmente, ¿no? Nos enseñan a escribir, a disertar, pero a veces las imágenes parecen evidentes porque es solo verla, pero hay 1000 maneras de entenderla. Y yo creo que tienen que armarse de una cultura visual que va por más
más allá de la fotografía, la pintura, el dibujo, lo que sea, como para estar más atentos justamente, reconocer, eso no es una foto, porque se ve que hay algo que no encuadra, será una foto hecha con inteligencia artificial. Entonces, consumir, ver un montón de imágenes en lugares serios, periodismo visual de calidad, que se los podemos compartir también después, y así empezar a poder descifrar y reconocer lo que vamos a tener ante nuestros ojos. Bueno, Tenemos un minuto. Giancarlo, nos queda un minuto. como soy el último, no voy a decir más nada que ellas que me precedieron ya no dijeron. Solo una cosa, ustedes tienen la suerte de ir por un excelente liceo, en uno de los mejores sistemas educacionales del mundo. Aproveche esa oportunidad, pero eso significa que usted tiene una responsabilidad, porque serán también entre los, de alguna forma, líderes de lo que van a decidir hacer por el mundo, en este país o donde sea, por el futuro. Por tanto, tienen que ser bien informados y saber qué hacer con sus informaciones. Porque si se dejan dirigir por la desinformación que alguien más está manipulando, ustedes serán manipulados. Si ustedes logran seguir esos conceptos básicos e informarse para ser buenos ciudadanos, ustedes serán mucho más efectivos en sus vidas y podrán tener vidas mejores y aportar mejor para ustedes mismos y para la sociedad donde viven. Entonces, mucha suerte para todos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, de parte de Cecilia, Mariana, mío, de todo el equipo del área de medios, discursos y política, de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Especialmente gracias a Anita, Giancarlo y Olivia por las preguntas, por el tiempo, por la predisposición. Muchas gracias a ustedes, chicos, por participar, por sumarse. Y esperemos más que nada que les haya servido como disparador, ¿no? Para que se lleven para pensar un poco cómo sobrellevar estos tiempos que vivimos. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá.